Seguimos entonces con el sermón de esta mañana. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Seguimos con la segunda parte de la esperanza como fuente motivadora de santidad. La esperanza como fuente motivadora de santidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hace 15 días habíamos hablado bastante en relación a lo que significa tener esperanza. A lo que se refiere en el contexto de Primera de Juan. Habíamos dicho en relación a que habían falsas doctrinas, había falso engaño y habían circunstancias que iban en contra de la palabra del Señor y en contra de las Escrituras. Y Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Había hablado acerca de lo que significaba y del hecho de lo que es Cristo. Entonces, cuando hablamos de la esperanza como fuente motivadora de santidad, estamos hablando de cuando Juan entra y empieza a decirle a sus oyentes o a los que lo iban a leer, empieza a decirles que hay una esperanza que trasciende y esa esperanza es Dios mismo, Cristo mismo y su obra. Es decir, hay un hecho, todos tenemos esa esperanza, todos los que estamos en Cristo Jesús. Entonces dice que se purifica a sí mismo. Miren lo que dice, que es interesante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. No utiliza la expresión puede purificarse o no da la posibilidad, según el texto, de podría purificarse. Aquí lo que vemos, en un sentido, es que hay una fórmula en hechos positivos. Se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente que vive en la esperanza de verse transformado en semejanza a Cristo, y cuanto más pasa el tiempo, más la ve y se completa y se va purificando de sus pecados. Los hijos de Dios tenemos la esperanza de que seremos totalmente, en la venida de nuestro Señor, totalmente glorificados. Pero mientras que esto llega, tenemos la esperanza de ir viviendo transformación. Usted peca menos desde que se convirtió. Tendría que ser así, ¿verdad? Porque según las Escrituras, la esperanza que usted posee en el Señor tiene que darle una evidencia. Animo a los hermanos a que vengan, asistan, es una vez al mes, a las 9 de la mañana en el libro congregacional. Estamos leyendo un libro congregacional con el hermano John, y esta mañana nos estaba hablando acerca de la evidencia de un creyente, y nos estaba diciendo entonces cómo podemos ver en algunos parámetros que un creyente es un creyente. Y uno de esas evidencias de un creyente es que el creyente que ve mejoría, cambio. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza puesta en las promesas de Dios. El pecado, en cambio, promete paz. El pecado promete consuelo, pero no lo puede cumplir. Nuestra paz y nuestro consuelo solo depende de la esperanza que tengamos, en este caso de Cristo Jesús. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que pensar que tenemos la esperanza, y esa esperanza está en Cristo y sus promesas hacen que nosotros podamos ser transformados. Y que esa esperanza hace que experimentemos un verdadero o un real cambio. Cuando la persona pone su esperanza en otra cosa, el cambio no se ve. Puede ser en el dinero, puede ser en sus relaciones sentimentales, pueden ser en sus sueños o en sus ideales, y la transformación no se va a ver nunca, porque siempre su enfoque será sí mismo. Por eso vemos tantas personas amargadas. ¿Cuáles son los principales problemas dentro de un matrimonio a veces? Que alguno de los dos se amarga por lo que no puede tener o por lo que quisiera tener. Otros
se sienten frustrados porque las cosas no salen como deberían de salir, según ellos. ¿Por qué? Porque depositan su esperanza en las cosas que no son seguras y en las cosas que fueron creadas. Dice las Escrituras: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si ponemos nuestra confianza en el objetivo claro de sus promesas, entonces podremos ver la gloria del Señor. ¿El problema cuál es entonces? Cuando el objetivo de nuestra esperanza es equivocado. Y eso es lo que está diciendo entonces Juan. Está diciendo que la esperanza nos purifica y nos lleva a la santidad. ¿La esperanza en quién? En las promesas de Cristo. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo le escribe a los corintios y les dice que pueden ser santos y purificados. Pero ¿cuál es el argumento para llegar a la santidad según Pablo? Que tenemos que tales promesas. ¿Cuáles serían las promesas? Pues lo que Dios promete de preservarnos y de que nos guiará y que nos guardará. A esto se refiere. Dios exige a los cristianos que se guarden de todo lo que pueda manchar la carne o el espíritu. Dios nos santifica. Dios dice que debemos esforzarnos todos los días en nuestra santificación y exhorta al creyente a vivir para Cristo. Dice entonces, Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos, Abba. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que podemos ser libres de nuestra condición pecaminosa. El Señor nos lo dice de esa manera. La Biblia nos dice que tenemos la esperanza para purificarnos, para vivir en obediencia, abandonar el pecado. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Dios promete santificarnos. A veces luchamos con pecados evidentes o no tan evidentes en nuestro corazón. Las circunstancias se dan constantemente y pensamos si lograremos de alguna manera abandonar nuestro pecado. Pero las Escrituras dicen que sí, que podemos abandonar el pecado y nos da la esperanza para hacerlo. Dios promete santificarnos y nos dice que si nos esforzamos, obraremos en esa santificación. Es decir, Dios obrará en la santificación y nosotros trabajaremos para la santificación. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué herramientas puedo tener para poder vivir una vida santa? Porque no es fácil, ¿verdad? A veces nos encontramos pensando cosas equivocadas, a veces nos encontramos con un temperamento fuera de lo que Dios quiere y desea para nosotros. A veces nos encontramos siendo caprichosos, deseando cosas que Dios no desea. ¿Qué hacemos nosotros entonces para poder vivir una vida cristiana? Hay cosas que Dios nos da o unas herramientas sencillas que la analizaremos para este día. Primero, Dios nos da al Espíritu Santo. Dios tiene el poder sobre los corazones de los hombres, pero los corazones de los hombres son difíciles de impresionar. Es decir, cuando uno predica en las Escrituras, los hombres no son tan atraídos como si se les predicara de otra cosa. Si ustedes, por ejemplo, hacen una pirámide para captar dinero y dar personas más dinero, ¿cómo sería eso? ¿Ustedes creen que iría gente? ¿Recuerdan DMG?
La gente hacía las filas muy largas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se impresiona fácilmente con las cosas que el mundo ofrece, con las cosas que su corazón perverso y mentiroso quiere. Si ustedes van, por ejemplo, un fin de semana a algún tipo de discoteca, usted puede ver que en algunas ocasiones hay filas largas en ciertas discotecas que sean especiales, ¿no? O si son anunciadas por los medios de publicidad, entonces dice, todo el mundo está asistiendo a tal lugar porque ese lugar es muy bueno y ponen buena música y está de moda en el momento. Entonces todas las personas hacen fila porque son fácil de impresionar. Cualquier objeto mundano puede lograr la impresión en el corazón de los hombres. La palabra engañosa, la mentira, puede hacer que los hombres sean ganados a su manera y pueden hacer que los corazones de los hombres se arrodillen ante estas ofertas. Si hablamos de dinero, si hablamos de sexualidad, si hablamos de cualquier cosa que materialmente es vista, los hombres se acercan y la disfrutan, los vicios y las pasiones. Un poco de oro, por ejemplo, puede ganar el corazón de un hombre. La fama, el deseo de clamar aplausos puede ganar el corazón de un hombre. Pero ningún pastor puede ganar el corazón de un hombre por sí mismo. Es decir, yo puedo dar la mejor predicación que yo considere y con eso no puedo hacer que su corazón sea ganado. Puedo ganar sus oídos y puedo hacer que escuchen. Un sermón bien estructurado, con algo de ánimo, con algo de una buena elocuencia, puedo hacer que el inconverso se distraiga y piense, lo que está diciendo el predicador es cierto. Pero ¿será que puedo ganar su corazón? No, no puedo ganar su corazón. Puedo ganar su atención. Si el sermón llegase a ser llamativo, puede ganar aún sus afectos y un incrédulo puede terminar pensando, oiga, qué buen sermón el que se predicó esta mañana. Oiga, qué interesante, ¿no? No me dormí. Estuvo raro porque esta vez no me dormí. Una vez una hermana me dijo exactamente algo así. Oiga, hermano, estuvo bien porque esta vez sí no me dormí. No sabía si era un... O era un insulto o era algo positivo. No, me quedé pensando un momento a ver si era algo positivo o era algo negativo. El punto es, queridos hermanos, que no podremos, el predicador, ganar la conciencia de los hombres. La palabra engañosa sí. La mundanalidad sí puede ganar sus corazones y arrodillar a los hombres fácilmente. De un suspiro puede hacer que las personas se amontonen a un lugar y quieran escuchar cosas que les representen dinero o les representen fama. Puede hacer que sus corazones inmediatamente estén haciendo culto a un ídolo falso. Pero un predicador no puede ganar el corazón de un hombre. Puede hacer que lo escuchen, puede hacer que sus ojos se fijen en él, puede aún ganar la atención, pero el corazón, como dice Spurgeon, es resbaladizo. Como dice Spurgeon, el corazón es un pez que no se deja atrapar por los pescadores del evangelio. Puede a veces, dice Spurgeon, caer por fuera del agua, pero sigue viscoso como una anguila. Al tomarlo se resbala entre los dedos y pareciera que otro pasa por otro lado, intenta capturarlo y nada que lo toma. Muchos hombres se han imaginado que han capturado el corazón de un hombre, pero luego se desengañan. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Es la realidad? ¿Cuántos no tenemos? Ya casi llega a la iglesia, ¿no? Ya está viniendo. Y es resbaladizo, ¿no? Como dice Spurgeon, como un pez fuera del agua, le vamos cogiendo y sale por un lado, lo cogemos, pero está asistiendo a la iglesia, ya lleva unos buenos días, ya hay esperanza, ya hizo el curso de en pocas palabras, ya casi lo tenemos, pero vuelve y sale. El corazón del hombre es resbaladizo, sale por un lado, sale por el otro. El predicador no lo puede atrapar por más elocuente que sea, por más carismático que sea, por más intención que sea o por más estudioso que sea, no puede atrapar este corazón. Se necesita de un hábil cazador para atrapar
a este siervo en la montaña, porque es demasiado rápido para que algún hombre pueda acercársele. Entonces, ¿qué hacemos? Según las Escrituras, hay un cazador para tal propósito. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo tiene el poder sobre el corazón del hombre. El Espíritu Santo en el corazón del hombre puede hacer que ese corazón resbaladizo se afirme y lo atrapa de tal forma que no lo deja salir. Si alguien pensara que un ministro puede convertir un alma, me gustaría que lo intentara, porque no se puede. Aunque nosotros somos tercos en nuestros pensamientos y creemos que si llevamos a una persona a escuchar el sermón de un gran predicador ya casi se va a convertir, pero resulta que no se convierte. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para convertir los corazones es el Espíritu Santo, que se usa a veces de los predicadores. Eso es verdad, pero el poder reside no en el predicador, sino en ¿quién? Sino en el Espíritu de Dios que transforma los corazones. No sé qué estábamos hablando, creo que fue en la tertulia teológica que estamos haciendo con Joel, y estamos hablando de John Owen, estamos hablando de su conversión, y él siendo un académico, y hablábamos de que él asistió, nos contaba Joel, a una pequeña iglesia donde el pastor principal ni siquiera estaba ese día, y estaba predicando un hermano sencillo de la congregación. ¿Y saben qué pasó? Dios obró en la vida de John Owen y quedó genuinamente convertido. Es decir, escuchó la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo y lo convirtió un académico convertido por un hermano sencillo de la congregación. Entonces, ¿qué podemos ver? Que es un poder que de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que transforma los corazones, que transforma a las personas y hace que vengan a Cristo. Ese poder, queridos hermanos, es el poder que puede sustentar al creyente para que, como dice Juan, se santifique a sí mismo. Porque es un don de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estamos viendo Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 al 25. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas aquí vemos, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? También por el Espíritu. Aquí el apóstol está haciendo un contraste entre las acciones de la carne, o Dios mismo, perdón, hace un contraste entre las acciones de la carne y el fruto del Espíritu. Somos llamados, queridos hermanos, a caminar ¿cómo? Por el Espíritu. Los creyentes poseemos el Espíritu Santo y nos dice que necesitamos caminar este pasaje en el Espíritu Santo. Es decir, debemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Esto significa que debemos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. ¿Recuerdan Pedro, su vida? ¿Recuerdan cuando negó al Señor? Cuando negó al Señor y después viene el poder del Espíritu Santo de una forma un poco más clara y evidente, y tuvo la fortaleza de predicarle a multitudes.
El Espíritu de Dios habilita al creyente para la santidad. No estamos sin nada, estamos con un poder especial fuera de nosotros. Y ese poder especial puede hacer que nosotros nos esforcemos cada día más en una vida santa. No es inmediato, no es una cosa que sucede en un momento, porque la santificación es progresiva, pero sí el Espíritu de Dios empieza a obrar de inmediato. Es decir, Dios empieza a darnos por su Espíritu Santo convicción de pecado. Y el Espíritu Santo también empieza a darnos fortaleza para abandonar nuestros pecados. El Espíritu de Dios tiene el poder suficiente para que dejemos el mal. ¿Será que sí? ¿Lo creemos o dudamos en nuestra vida práctica sobre esta realidad? Lo que vemos es que es suficiente y poderoso. Ningún hombre puede transformar ningún corazón. ¿Cuántas personas no asisten detrás de brujos, detrás de pastores que traten de liberarlos de sus condiciones y que les toquen la cabeza a ver si por fin sale algo de sí mismos y puedan abandonar su pecado? Pero siguen en esa misma condición. Como hablábamos hace un tiempo, ni siquiera el amor de sus familiares puede sacarlos de esa condición. ¿Cuántos drogadictos, cuántos alcohólicos hemos visto con sus hijos pequeños llegando borrachos a su casa, viendo las lágrimas en los ojos de sus hijos? ¿Y será que eso los cambia para que salgan de su pecado? Los pone tristes en el momento, ¿verdad? El borracho, cuando ve a sus hijos, a sus niños pequeños llorando por la situación de miseria, los pone tristes, pero no los cambia. Puede hasta un borracho llorar con ellos y sentir que hay un dolor en su corazón producto de su pecado, pero no lo transforma, porque las lágrimas de los hijos, las lágrimas de una madre no son suficientemente poderosas para transformar un corazón duro por el pecado. Entonces, Dios dice que el Espíritu de Dios que habita en nosotros puede tener o puede hacer esa transformación, puede darnos libertad, puede enfocarnos en la realidad del Evangelio y puede llevarnos a salir de esa condición. Un día será difícil, otro día menos difícil y otro día, y cada día vamos mejorando hasta encontrar la libertad. Dios ha dado el Espíritu de Dios en nuestros corazones para fortalecer nuestra carne y espiritualizarla y llevarnos a santificación, a la santificación de nuestro espíritu. ¿Hay excusa para el creyente entonces? Un creyente puede decir: yo definitivamente no puedo cambiar. Puede decir: es un creyente. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Puede un creyente decir: definitivamente yo no puedo cambiar, siempre nací mal geniado, me moriré de mal genio? No puede decirlo. Puede que devore más que otros, pero no puede decir eso, porque entonces estaríamos negando que el poder del Espíritu de Dios y el Evangelio. Una segunda herramienta que nos da el Señor es las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Muy conocido por todos, lo hemos escuchado. Toda la Escritura es que inspirada por ¿quién? Y útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Es decir, tenemos, además del Espíritu de Dios que nos habilita para entender lo que está mal, para comprender lo que nos da convicción de pecado, tenemos un poder que va hasta lo profundo de nuestro corazón, que es la palabra, las Escrituras, la Biblia. Ahora, ¿qué hace tan especial las Escrituras para que puedan ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado y la santificación? ¿Qué es lo que hace que sea especial un libro para que pueda obrar en mi corazón de tal forma que pueda ser transformado? Queridos hermanos, la Biblia es escrita por Dios. Cada palabra de las Escrituras fue dada por revelación divina. Cada palabra fue salida de los labios eternos. Cada frase fue dictada por el Espíritu Santo. Claro,
Moisés fue usado para escribir historias con su pluma. Dios mismo fue el que guió esa pluma. David estaba tocando el arpa, haciendo dulces melodías, componiendo himnos, salmos, pero esos salmos brotaron ¿de qué? De los labios divinos. Mientras que David tocaba, mientras que David componía, era Dios guiando. Dios le dirigió los labios de los más elocuentes predicadores, a los profetas, a Nahum. Dios hizo en su obra perfecta de las Escrituras mismas, una inspiración de Él mismo. Aunque hay 42 autores, 66 libros, cada uno de ellos fue guiado por el Espíritu de Dios, y por eso la Biblia es totalmente confiable y nos ayuda para salvación. Cualquier otro libro, querido hermano, si a usted le gusta leer los libros de autoayuda, hay uno que es muy famoso, Paulo Coelho, ¿sí es así? Y a veces estuve viendo algunas cosas de las que hay en las librerías. Entonces, motivando, pronunciando cosas, animando a las personas. ¿Ustedes creen que estos libros tienen falla o no tienen falla? Tienen falla porque proceden de un corazón pecaminoso y no perfecto. Es decir, todos los libros que quieran ayudarlo a usted a ser una mejor persona, en algunos sentidos pueden aportar cosas interesantes y cosas buenas, pero aún los libros cristianos nunca podrán en su plenitud ayudarle a usted tanto como las Escrituras. Ningún sermón, querido hermano, del más elocuente predicador podrá ayudarle a usted tanto como usted mismo leer ¿qué? Las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque las Escrituras es Dios mismo hablando a su corazón. Y si es Dios hablando al corazón, son palabras divinas, las palabras del Eterno, las palabras del Invisible, las palabras del Todopoderoso. Las Escrituras dicen que de Jehová es la tierra, y la Biblia es la Biblia de Dios mismo. Cuando la vemos, es Dios hablándonos, es Dios diciendo, es el libro de Dios. Abramos, queridos hermanos, las Escrituras, y ellas abrirán sus ojos al pecado y a la verdad. Dios es el autor de la palabra, de su palabra, y serán guiados a la plenitud y a la santificación, porque es el Dios eterno que nos conoce y conoce profundamente nuestro corazón, y su palabra nos alimenta de tal forma que nos dará fuerza para salir de nuestra condición pecaminosa. Nos revela lo que hemos sido, nos saca a la libertad. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aquí está mostrándonos lo que hacen las Escrituras, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Y qué hace de más? Es más cortante que toda espada de dos filos, y esto es impresionante lo que hace. O sea, penetra. ¿Hasta dónde? Hasta donde nadie más puede entrar. Si usted lee un buen libro de motivación, puede llegar a convencer su conciencia. Si usted puede leer un libro cristiano, puede llevarlo a reflexionar en la importancia de Dios para su vida, pero solamente la palabra de Dios puede ¿qué? Penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Solamente las Escrituras, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va más allá, va hasta lo profundo de su ser. No solamente cambia sus conciencia, no solamente le animan sus afectos, sino que lo lleva a lo profundo de su ser y mira su intención, y eso es lo que transforma realmente su vida. Cuando usted ve una película, así sea cristiana, ¿qué afecta? Sus emociones,
Si usted ve una iglesia, una película de un mártir, como me ha pasado, y está bien hacerlo, ver películas hermosas de mártires o leer libros, sus emociones son afectadas profundamente y usted piensa, oiga, qué bueno es esto, qué profundo, yo quisiera evangelizar al mundo. Y si es una película de amor, de matrimonio, usted piensa, yo quisiera ser un esposo así, voy a mejorar, y mejora como 4 días después de la película, ¿no? Después sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque afecta sus emociones, como cuando la gente hace campamentos de parejas, que en sí mismo no estoy diciendo que sean malos, pero vamos a hacer un campamento de parejas, nos vamos allá, se piden perdón, la gente sale feliz, sale contenta. ¿Y cuánto dura? 5 días y siguen las mismas peleas. ¿Por qué? Porque estas cosas afectan ¿qué? Las emociones. ¿Qué afecta profundamente? La palabra. La palabra de Dios afecta el corazón hasta tal punto que lo lleva a ver la realidad de su intención. Eso es lo que está diciendo, y discierne que los pensamientos y las intenciones de su corazón. Está diciendo que le muestra la realidad que usted es. La palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra en nuestros corazones para arrancar los problemas más profundos que estamos o que vivimos humanamente. Ahora, usted puede decir, hermano, pero ¿tanto hace la palabra? Sí, las Escrituras dicen que llega hasta lo más profundo de su ser, de nuestro ser, y lo transforma. O sea que es un recurso, ¿verdad? Ese recurso lo tenemos ¿en dónde? En la casa. O lo tenemos al pie, ¿verdad? Pero ¿cómo lo tratamos? Creo que es un recurso que se trata trivialmente. ¿Cuántos leen las Escrituras solamente el domingo cuando estamos en el sermón? ¿Cuántos leen las Escrituras solamente cuando les ponen a memorizar un versículo, pero no, digamos, los niños les dice, la profesora nos puso a un versículo, y en ese momento se acercan a la Biblia? ¿Cuántos se acercan a las Escrituras de una manera constante y consistente? ¿O solamente se invierte más tiempo en otras cosas que poco aprovechan y poco edifican, y por eso el espíritu no se confirma, no se afirma en la fe y la santificación? Pregunta: ¿le inviertes más a las redes sociales que a la lectura de las Escrituras? Bueno, si usted no tiene red social, pero tiene una red social antigua, es decir, los amigos del barrio y el chisme con las vecinas, ¿le invierte más tiempo a eso cuando sale a hacer el mercado? ¿Cuánto se demora hablando con la señora de la esquina? ¿Cuánto se demora invirtiendo el tiempo en cosas que no aprovechan para su alma? ¿Y cuánto se demora invirtiendo el tiempo en las cosas espirituales? Es decir, en la lectura de las Escrituras. Es una cosa que tenemos que mirar, tenemos que definir. Estamos estudiando las Escrituras, pues las Escrituras dicen que son las que transforman nuestro corazón. Es una herramienta que Dios, es un medio que Dios ha utilizado. La palabra nos alimenta, nos anima lo suficiente como para tenernos vivos espiritualmente. No es una cosa emocional momentánea, sino que las Escrituras van a lo profundo de nuestro corazón y nos hacen reflexionar. Pero a veces somos cristianos frágiles, débiles, porque no vamos a las Escrituras. Y si no vamos a las Escrituras, entonces, queridos hermanos, no vamos a ser saludables, sino que vamos a tener una santificación lenta, muy lenta. Leer las Escrituras es pesado. ¿Por qué? Porque nuestra carne no se impresiona, sino lo que es el mal. ¿Qué prefieren las personas a veces? ¿Ver televisión o leer las Escrituras? A veces ver televisión. ¿Por qué? Porque lleva menos, digamos, me lleva menos a pensar y solamente me distrae. Las Escrituras van hasta lo profundo de nuestro corazón y nos incomodan. Y por eso es que dan libertad. Tercero, la oración. Ese es otro recurso que Dios nos ha dado. Este es uno de los recursos que los cristianos mencionan, pero poco ponen en práctica. Alguna vez
Alguien me dijo, hermano, yo trabajé en un colegio cristiano, y me dijo, hermano, el colegio necesita oración. Yo, hermana, sí, por eso oramos todos los días a las 6:30. ¿Usted asiste? Ah, no, pero es que es muy temprano, hermano, y yo entro a las 7. Entonces, es una cosa que todos reconocemos que es importante. Es decir, si yo le digo a cualquier pregunta, a cualquier persona de la congregación, le digo, ¿usted considera que la oración es importante para su santificación? ¿Quién me va a decir no? Todos van a decir, sí, estoy de acuerdo, la oración es importante. Y de hecho, si es alguien que ha estudiado algo, va a decir, no. De hecho, Martín Lutero oraba 4 horas al día. La oración era constante en este punto y era constante en nuestro punto. Entonces, van a decirlo de alguna manera. Pero en práctica, ¿será que es verdad? ¿Se pondrá en práctica? ¿Será que se le da un uso? Pues creo que es un uso pobre. Constantino, el emperador de Roma, dice en sus escritos, Charles Spurgeon, dice lo siguiente. Vio que sus esfinges o su estatua la pusieron erecta, como triunfante, una estatua triunfante. Y él pidió que en lugar de eso, él dijo que se pusiese su estatua fuera de rodillas. Pues él dijo, esa es la postura en la que he triunfado, hablando acerca del poder de la oración. Tenemos tiempo de oración, reuniones de oración, nos encontramos en la iglesia y oramos. Las Escrituras nos muestran de eso muchos ejemplos. Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la adoración. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieran orado, en lugar de que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Orando, orando, orando. La reacción constante es la oración. Cuando un cristiano mira hacia el Señor y ora, siempre hay esperanza. Dios siempre está listo a escuchar el corazón de un alma arrepentida. No tiene sino que clamar al Señor y decirle, aquí estoy en mi condición y en mi miseria, perdóname, te necesito. Y Dios es tan bueno y tan amoroso que nos escuchará. Dios siempre responde las oraciones de sus hijos. Usted se levanta, ora al Señor, y entonces su oración será escuchada por este Dios Todopoderoso. Cualquiera que sea su petición, Dios la escuchará. Ahora, no quiere decir que cumplirá todos los caprichos o deseos de su corazón, pero lo que sí es cierto es que un corazón que suplica al Señor encontrará respuesta. Ahora, las Escrituras nos muestran que la oración transforma el alma y que si nuestro corazón está confiado y orando, podremos vivir en santificación, porque Él cumple lo que Él promete. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad. Recordamos todos esta escena, ¿verdad? Para que no entres en tentación. ¿Cuál es la escena? Getsemaní. Iban las pocas horas, iba a llegar el tiempo en que iban a aprender a nuestro Señor Jesucristo para llevarlo finalmente al suplicio, al martirio y a la cruz. Le dice entonces el Señor que oren a sus discípulos, ¿verdad? Orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos según las Escrituras. Según la palabra de Dios, esta escena en el Getsemaní con sus discípulos al punto de ser atrapado, para llevado y ser martirizado, es la escena donde se presenta más sufrimiento del Señor Jesucristo. Y por eso el Señor le dice a sus discípulos, velen conmigo. Esta escena es cruda, es dura. Voy a experimentar el dolor y la agonía más difícil que hombre alguno ha experimentado. Por eso,
los necesito a ustedes, mis hermanos, mis discípulos, los necesito en un oficio. ¿Cuál es, Señor? Levantar la espada, vamos a levantar toda la espada y vamos a defender al Señor hasta el último momento. ¿Ese era el oficio? No, vamos a salir corriendo y vamos a buscar un lugar para ocultarnos. Esa es la función que tenemos que hacer. Tampoco. ¿Qué le dice? ¿Cuál es su oficio? Velad conmigo, es decir, oren. Pero todos los discípulos estaban dormidos. Solo había uno que estaba despierto. ¿Saben cuál era? Judas. Solo había uno que estaba despierto y era Judas. Los demás estaban dormidos, pero ninguno que estaba haciendo, orando. El único despierto era Judas y iba camino a traicionarlo. Por eso el Señor dice que oremos para no entrar en tentación. Oremos en todo tiempo, con oración y súplica, sabiendo que Dios escucha las oraciones de los creyentes. Miremos hacia arriba, queridos hermanos, miremos hacia el Señor, miremos, hermanos cristianos, lloremos ante Dios. El mismo Dios nos ha dado un arma poderosa. No se desgaste, querido hermano, luchando con el témpano que es este mundo, luchando para tratar de vivir o transformar los corazones endurecidos. Ora al Señor y Dios escuchará, Dios transformará. Dios es poderoso para dejar las circunstancias, problemas, dificultades, luchas con nuestros hijos, en el trabajo. Dios nos da una herramienta poderosa para eso. ¿Cuál es? La oración. ¿La utiliza usted? ¿La utiliza? Dios nos ha dado un poder, ¿verdad? Y ese poder es suficiente para transformar. ¿Lo utiliza usted? Cuarto y último, la iglesia. Es el último recurso que Dios ha dado para la santificación. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos, ¿los envió solos? ¿Cómo los envió? De a dos, ¿verdad? Cuando leemos los viajes misioneros de los libros de los Hechos, vemos que no salían misioneros solos, ¿verdad? Sino por lo general salían grupos o más. El Señor dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, así estará en medio de ellos. Las Escrituras nos dicen que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y animándonos. Dios ha dado, queridos hermanos, a la iglesia para que podamos animarnos como creyentes en medio de las dificultades que tenemos. Termino ahí, queridos hermanos, solamente resumiendo con lo siguiente. Dios ha dado el poder suficiente para que podamos vivir vidas santas, esforzándonos una y otra vez en lo que Dios mismo ha provisto. Es el poder de Dios cómo nos santifica. No hay excusa para nosotros, queridos hermanos, que nuestras conciencias sean limpias en el poder salvador de nuestro Señor y que la esperanza de esa conciencia nos fortalezca. Bien, oremos. Padre de los cielos, ayúdanos, Señor, a reconocer que tú nos dices que las promesas nos llevan a la santificación. Tus promesas son reales. Tú has prometido libertad. Tú has prometido resurrección de los muertos y vida eterna. Gracias por eso, Señor. También nos has dejado las herramientas suficientes contra el poder del maligno y de este mundo caído. Una es tu Espíritu Santo. Es un poder que puede convencer el corazón más duro, que puede darnos convicción de pecado a hombres como nosotros que amamos tanto los deseos carnales. Pero tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestros corazones de tal forma que empezamos a identificar lo que es incorrecto y amar lo que es santo. Lo segundo, Señor, que has dejado es tu palabra. Tu palabra es verdad, viene de tus pensamientos, son tus ideas, no son nuestras convicciones o nuestros deseos.
son tus ideas. Ningún libro, ninguna sermón siquiera puede superar la lectura y el análisis, la reflexión de las Escrituras. También, Señor, nos das el poder en la oración. Es un arma poderosa. Oremos, ayúdenos a orar, hermanos, por las circunstancias, por los amigos, por los familiares. Orar con fervor, reconociendo que tú eres poderoso para orar. Y finalmente, agradecemos por tu iglesia local, en donde podemos encontrar apoyo en medio de las dificultades que se puedan presentar, entre hermanos como cristianos. Tu palabra nos muestra que siempre has enviado de a dos, siempre guiaste, Señor, en grupos, los hermanos, y por eso los llamaban los del camino, porque siempre iban acompañados, fortaleciéndose unos a otros a medida que se iban presentando las circunstancias. Señor, ayúdenos a hacer apoyo, no solamente que estemos pidiendo apoyo, sino que nosotros podamos ser apoyo para otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.